Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Tengo mucho que no estoy aquí por el canal, pero espero estar de vuelta y pues subirles video aunque sea una vez por semana. Y bueno, ya, para no hablar tanto, espero de todo corazón que estén muy bien y pues que me puedan acompañar el día de hoy con este proyecto que está muy bonito y muy fácil de tejer. No requiere de mucho material. Yo tengo aquí mi gancho del 2.5 milímetros y una lana semigruesa que es de aproximadamente 2.5 o 3 milímetros de grosor. Ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de grosor si así lo desean, nada más tengan en cuenta que eso va a cambiar pues el tamaño del proyecto final. Ok, entonces necesitamos un color verde, no importa qué tono de color verde sea, nada más que sea pues verde, y uno cafecito y un color amarillo. Entonces ahora sí, sin más nada que decir, nos vamos al paso a paso. Quédense conmigo hasta el final para que vean el proyecto ya terminado. Comenzamos con nuestro color verde y vamos a estar haciendo un anillo mágico. Como siempre lo digo, como sea que ustedes lo sepan hacer, recuerden que hay diferentes maneras. Yo lo hago de esta manera. Ya tenemos aquí una cadenita y vamos a estar haciendo dos más. Tenemos 3 cadenitas en total que ya nos cuenta como un punto alto. Lazada dentro del anillo del aro hacemos un punto alto. Tenemos 2, repetimos punto alto, tenemos 3, punto alto, tenemos 4. Vamos a continuar haciendo puntos altos hasta tener un total de 16 contando estas 3 cadenas. Listo, tenemos aquí 16 puntos altos. Podemos cerrar este anillo así, vamos a apretar un poquito más y vamos a hacer nuestro punto deslizado aquí en la tercera cadenita. Aquí en esta deslizamos así. Ahora para la vuelta número 2 vamos a levantar aquí 1, 2, 3 cadenas que ya es un punto alto. Lazada dentro del mismo punto vamos a estar haciendo otro punto alto, o sea que un aumento de puntos altos. Aquí en el siguiente punto, vean, este es el punto donde hicimos el aumento. Aquí en el siguiente lo tomamos en relieve por delante haciendo un punto alto. Entonces tomamos lazada, tomamos el punto en relieve por delante, sacamos hebra y hacemos nuestro punto alto. Ahí está. Lazada, buscamos el siguiente punto que es este que se esconde un poquito. No es este mismo porque este es el de aquí, vean, este. Entonces aquí en el siguiente punto vamos a estar haciendo un aumento, 2 puntos altos en este mismo punto, así. Lazada, el siguiente punto, no vayan a querer tomar este mismo porque estarían haciendo pues más aumento. El siguiente punto, así, en relieve por delante, haciendo nuestro punto alto. Lazada, el siguiente punto, como les digo, se esconde un poquito, así que muévanlo hacia los lados y aquí hacemos el aumento de punto alto. 1, 2. Lazada, siguiente punto, hacemos nuestro punto alto en relieve. Esto lo vamos a estar haciendo todo alrededor. Llegué aquí al final. Ahora para hacer nuestro punto deslizado lo tienen que hacer aquí en la tercera cadenita. Deslizamos. Para la siguiente vuelta vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas y el siguiente punto vamos a estar haciendo un punto alto también. Recuerden que esas 3 cadenas es un punto alto. El siguiente punto, que es el que está en relieve por delante, lo vamos a hacer en relieve por delante y hacemos nuestro punto alto. En el siguiente punto, un punto alto. En el siguiente, punto alto. El siguiente, que está en relieve por delante, lo hacemos en relieve por delante. El siguiente punto, normal. Siguiente punto, normal. El siguiente punto en relieve por delante.
Así vamos a continuar toda la vuelta y esta última vuelta se va a estar repitiendo. Hacemos 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente punto un punto alto. El siguiente punto, que es en relieve por delante, lo hacemos en relieve por delante. El siguiente punto normal. El siguiente punto normal. Vamos a continuar así, repitiendo la vuelta anterior hasta tener un total de 7 vueltas, contando desde la primera. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, vamos en la vuelta número 4. Ya terminé mis 7 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora aquí vamos a estar haciendo una cadenita y vamos a cortar. Vamos ahora a unir, bueno, trabajar con el color café, así que cortamos. Tengo ahora aquí el color café, vamos a hacer nuestro nudo y lo ponemos aquí en el gancho, así. Y ahora vamos a estar trabajando puntos altos, pero esta primera vuelta se va a trabajar la pestaña trasera. Vamos a unir aquí en las 3 cadenitas, aquí en la última, donde cortamos, ahí vamos a estar uniendo. Entonces a mí me gusta unir así, primero con un punto bajo y luego hacemos 1, 2 cadenas y ya nos cuenta como un punto alto. Estas hebras las vamos a ir perdiendo como vamos trabajando. El siguiente punto, pestaña trasera y hacemos punto alto. Tenemos 2. El siguiente punto que está aquí, pestaña trasera, punto alto. Vamos a ir trabajando de esta manera todo alrededor. Puntos altos en la hebra o pestaña trasera. Terminé la vuelta, hice mi punto deslizado. Ahora vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, ya es punto alto. El siguiente punto, tomando ya las dos pestañas, hacemos punto alto. El siguiente punto, tomando las 2 pestañas, hacemos punto alto. El siguiente, igual, punto alto. Vamos a ir trabajando punto alto, ya tomando las 2 pestañitas, todo alrededor. Una vez que terminemos, hacemos nuestro punto deslizado y repetimos una tercera vuelta en punto alto. Listo, amigos y amigas, terminé aquí mis 3 vueltas de puntos altos y corté mi hebra. Hice una cadena y la corté. Ahora aquí ya tengo mi hilo, mi lana aquí en el gancho otra vez y vamos a estar trabajando en estas pestañitas que dejamos libre cuando hicimos la primera vuelta. Recuerden que tomamos nada más la de atrás, pues aquí quedaron libres estas aquí de enfrente. Ahí vamos a estar trabajando, ¿ok? Entonces aquí para estas 3 cadenas lo que yo hago es tomar como esta pestañita que se mira aquí, esta, y ahí es donde voy a estar uniendo. Entonces así hago un punto bajo primero, igual como unimos la primera vez, y una cadena, porque esta vuelta la voy a trabajar en medio punto alto. Lazada, la pestañita siguiente que está aquí, escondiendo esta hebrita, hacemos medio punto alto, 3 pestañas y cerramos. El siguiente, repetimos, medio punto alto, siguiente, repetimos, medio punto alto, siguiente, medio punto alto. Vamos a continuar tejiendo medios puntos altos todo alrededor. Una vez que terminan van a hacer su cadenita y cortan su hebra y las pierden. Listo, ya terminé pues con la primera parte de nuestro cactus. Ya corté mi hebra y las perdí. Esto sería la parte como una maceta, por así decirlo, esta parte café, y pues aquí está nuestro cactus. Ahora vamos a estar haciendo una florecita con el color amarillo. Vamos a estar haciendo nuestro anillo así. Hacemos una cadena así, sacamos y vamos a estar haciendo otra cadenita más, así que tenemos 2. Vamos a tejer dentro, punto alto, otro punto alto. Tenemos 2 puntos altos, hacemos 1, 2 cadenas y dentro del anillo hacemos un punto deslizado, 1, 2 cadenas y repetimos 2 puntos altos, 1 y 2 cadenas, 1, 2
dentro del anillo, punto deslizado. Estos van a ser los pétalos, tenemos aquí 2, vamos a repetir así hasta tener 5 pétalos. Listo, tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, hice mi punto deslizado. Aquí en esta parte vamos a estar haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a continuar así hasta tener 30. Una vez que tengamos las 30 cadenas, vamos a venirnos aquí y dentro del anillo vamos a estar deslizando con mucho cuidado. Pues aquí introducimos y deslizamos así. Voy a cortar mi hebra, jalamos así y ya esta hebrita la voy a pasar aquí a la parte de atrás. Y a mí me gusta hacer aquí un nudito para que pues se sujete más mejor, así y así. Entonces esta misma hebrita la voy a estar utilizando para coserle aquí en esta parte una perla. Ustedes si no tienen perla lo pueden dejar así, pero yo le voy a estar cosiendo aquí una perlita. Algo así tengo, vean. Ahora vamos a estar uniendo esta parte aquí al centro de nuestro cactus, así, y voy a traer esta florecita hacia la parte de adentro. Y vean amigos y amigas, aquí yo ya le coloqué pues mi llavecita, es un porta llaves, aquí se esconde, vean, le jalamos a la florecita y se esconde nuestra llave. Una vez que la vayamos ya pues a ocupar, simplemente jalamos y aquí está nuestra llavecita. Así que es un proyecto muy bonito, muy coqueto, vean, está muy precioso. Ustedes los pueden vender, ustedes lo pueden regalar y yo sé que a esta persona pues le va a encantar porque es algo único y muy bonito. Así que aquí está nuestra llave, jalamos, vean, aquí cuelga esta florecita muy bonita y aquí está nuestro pequeño y precioso cactus. Así que si ustedes tienen sobrantes de lana, es el momento indicado que pues le pueden dar uso, así no lo van a tirar. Como ustedes vieron, se requiere de muy poquito material, muy poquito café, muy poquito verde, muy poquito amarillo. Y pues bueno, entonces espero que les haya gustado, que se animen a tejerlo. Y pues que me dejen una manita arriba, que le den like al video, comenten algo bonito que les pareció. Y bueno, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.